Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Camila Ruz, soy profesora de Historia y en este video vamos a ver cómo responder una pregunta histórica a partir del análisis de fuentes. Vamos a trabajar algunas habilidades relacionadas con el análisis de fuentes y con la comunicación. Si tienen más dudas pueden revisar el índice que va a quedar en la descripción de este video. Hoy vamos a trabajar cómo responder una pregunta histórica utilizando fuentes. Esto corresponde al material de apoyo de la guía 8 de séptimo básico. Las actividades de esta clase o cápsula van a ser las instrucciones de la clase de forma general, el objetivo y las habilidades a trabajar dentro de toda esta actividad, luego una pequeña explicación de qué son las habilidades y por qué es importante trabajarlas, cómo responder una pregunta histórica utilizando fuentes. Esta sección va a tener su propio objetivo, que va a ser el que va a guiar la pregunta de trabajo, y finalmente el cierre. Dentro de las instrucciones de la clase, esta cápsula que vamos a revisar les servirá de apoyo para su evaluación final, ¿sí? Pero en esta no se trabajarán las fuentes de la evaluación final ni el tema propiamente tal. Sí vamos a trabajar con un tema que ustedes han analizado antes para que sea un poco más sencillo, y vamos a trabajar con las habilidades que ustedes necesitan tener en su evaluación final. Se recomienda trabajar las fuentes de esta guía tal como se presenta en esta cápsula. La idea es que ustedes puedan aprender en esta cápsula cómo trabajar con las fuentes, cómo responder una pregunta histórica y luego aplicar eso en su evaluación. Los objetivos de la actividad primero es analizar una fuente a partir de una pregunta histórica y luego construir la respuesta de una pregunta histórica utilizando estas fuentes de información. Las habilidades a trabajar son la habilidad F de analizar y comparar la información obtenida de diversas fuentes para utilizarla como evidencia para elaborar y responder preguntas sobre temas del nivel. Y la actividad J de comunicar los resultados de sus investigaciones de forma oral, escrita y por otros medios, utilizando una estructura lógica y efectiva y argumentos basados en evidencia pertinente. ¿Qué son las habilidades? En esta sección vamos a revisar un poco de la definición de habilidades y vamos a analizar también la importancia de estas. ¿Qué son las habilidades, chiquillos? Las habilidades son herramientas cognitivas necesarias para comprender los contenidos estudiados y para el desarrollo de conocimientos en otras áreas y en diferentes contextos de la vida, ¿sí? La idea dentro del currículum de historia es que ustedes desarrollen y aprendan contenidos y habilidades. Aprender solo contenidos sin tener estas habilidades nos lleva a que no sea un aprendizaje significativo, ¿sí? Las habilidades que se trabajan en la asignatura están organizadas en 4 grupos, que son pensamiento temporal y espacial, análisis y trabajo con fuentes, pensamiento crítico y finalmente la comunicación. Estas habilidades se van trabajando de manera progresiva entre séptimo básico y segundo medio, es decir, ustedes no tienen que tener estas habilidades totalmente desarrolladas al final de este año, sino que es un trabajo progresivo que se culmina a finales de segundo medio, ¿sí? Cuando ustedes ya ahí son expertísimos en habilidades históricas. Y también, ¿cuál es la importancia de estas habilidades? Con el desarrollo de las habilidades se espera que ustedes logren aprendizajes profundos, los que se adquieren cuando el conocimiento es usado en otras instancias, es decir, que sale del contexto del aula de clases y que, por ejemplo, ustedes lo aplican a su vida para resolver problemas y para pensar críticamente. En esta sección vamos a analizar cómo responder una pregunta histórica utilizando fuentes. Vamos a partir revisando las instrucciones, luego el análisis de fuentes y finalmente cómo responder a esta pregunta histórica. Para esto vamos a suponer que nos enfrentamos a una evaluación cuyo objetivo es analizar el rol de las universidades en la recuperación de la cultura clásica, valorando la difusión del conocimiento y la cultura. Recuerden que en la guía anterior trabajamos el desarrollo cultural durante la Baja Edad Media. En esto se insertaría este objetivo. En este caso, la instrucción es analiza las fuentes y responde la siguiente pregunta.
cuál fue el rol de las universidades en la recuperación de la cultura clásica. ¿Cuáles son las fuentes a analizar? La fuente 1 es una fuente escrita y secundaria, que son las universidades y el rescate de los autores clásicos. La fuente 2, que es una fuente audiovisual y secundaria, es la Edad Media. Y la fuente 3 es una fuente escrita y secundaria, que es sobre los programas de enseñanza en las universidades medievales. Luego vamos a explicar un poquito más cómo analizar con una fuente secundaria primaria, cosa que ustedes también revisaron en los videos introductorios de este año. La pauta de cotejo de la respuesta es que ustedes tienen que explicar el rol de las universidades en la recuperación de la cultura clásica, pero además de eso tienen que utilizar las fuentes de información de forma coherente dentro de sus respuestas y finalmente hacer una respuesta donde empleen una buena redacción y puntuación y que sea coherente con lo que se está preguntando. La idea es poder que su respuesta contenga estos 3 elementos para que esté bien, ¿sí? Este es un ejemplo bastante simple. La idea es que lo puedan aplicar en su evaluación, que va a tener muchas más fuentes. ¿Qué debo hacer para responder a la pregunta? Vamos a hacer 5 pasos. El primero es leer las fuentes. Solamente eso, leer para ver más o menos de qué se trata. El segundo es analizar lo que me están preguntando. Muchas veces uno confunde la pregunta y ustedes comienzan a contestar otras cosas que no son atingentes al tema. La idea es poder evitar eso. Identificar en las fuentes los elementos que me sirvan para contestar la pregunta. Esto es el paso 3. Vamos a ver cómo hacerlo mediante que yo voy a hacer un pensamiento consciente y les voy a transmitir qué es lo que hago yo como historiadora para poder identificar estos elementos. En el paso 4 vamos a organizar la información en base a la pregunta y en el paso 5 vamos a redactar la respuesta utilizando la información seleccionada de las fuentes. En el paso 1 lo que vamos a hacer solamente es hacer una revisión rápida y general de las fuentes para saber más o menos de qué tratan, ¿sí? La fuente 1 se llama Las universidades, que es del texto del estudiante de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de séptimo básico. Las universidades comienzan a aparecer en Europa a partir del siglo XI, vinculadas a las escuelas que existieron en los monasterios durante la Alta Edad Media. Allí, las antiguas comunidades de maestros y estudiantes se organizaron como gremios, conquistando pronto su autonomía. A la cabeza de su administración estaba el rector y le seguían los decanos, quienes dirigían las facultades. Cada facultad estaba asociada con una disciplina concreta. Teología, medicina y derecho destacaban como las más antiguas. El rol de estas instituciones en la recuperación y el estudio de los conocimientos de la antigüedad y su posterior difusión fue fundamental. ¿Qué es lo primero que yo me pregunto aquí? ¿Este es un texto escrito en la época o es un texto actual? Como es un extracto sacado de las explicaciones del libro de texto, entendemos que es una fuente secundaria, es decir, no es alguien que haya vivido la época, sino que es alguien que aprende de esta época a partir de las fuentes primarias, ¿ok? En este caso, esto sería el libro de texto. Luego me tengo que preguntar ¿quién escribe esta fuente? En este caso sería el Mineduc. Y finalmente, ¿de qué trata más o menos esta fuente? Hay muchos más pasos y preguntas para poder analizar una fuente, pero estas son algunas de las principales. Está también como por ejemplo, ¿qué motiva a este autor escribir esta fuente? Y en este caso, como es un libro de texto, busca explicar de manera general y concisa estos temas, ¿sí? Cuando yo me pregunto ¿qué dice esta fuente? Tengo que tener todo esto en consideración, es decir, este es un libro creado por el ministerio que busca explicar de manera general y simple qué es lo que era una universidad. Y eso es lo que hace las fuentes, nos explica de dónde surgen las universidades, más o menos de qué se tratan y cuáles van a ser algunos de sus roles principales, pero no profundiza en este tema, ¿sí? En la fuente 2 tenemos un video del canal Academia Play que resume
de manera gráfica, o sea, con un apoyo gráfico, diferentes temáticas, dentro de ellas algunas temáticas históricas, ¿sí? Ya, lo primero que acá me tengo que preguntar qué tipo de fuente es. Como es un video, es una fuente audiovisual y es una fuente posterior a la época de la que se está hablando. Entonces es una fuente que toma fuentes primarias para poder concretarse. En este caso sería una fuente secundaria, ¿cierto? ¿Quiénes hacen esto? Es Academia Play, que lo que buscan es resumir de manera gráfica ciertos temas, ¿sí? Entonces por eso este video tiende a ser muy explicativo y muy clarito de los términos que usa. Entonces ahí nos preguntamos, ¿qué nos habla este video? Este video nos habla un poco de lo que son las universidades, cuestiona el tema de que la Edad Media fue una edad oscura, donde no ocurrió nada, y sino que lo que busca es mostrar que sí ocurren avances dentro de la educación, y también nos habla de los textos clásicos, que son tanto tomados como por la universidad y su enseñanza, como por los monasterios, que son los que estaban encargados de copiar y mantener estos textos hasta esta época. Finalmente, tenemos los programas de enseñanza de las universidades medievales. La enseñanza consistía esencialmente en un comentario de texto y los autores variaban según las fechas y los lugares. En la Facultad de Artes, la lógica y la dialéctica ocupaban un lugar preferencial, por lo menos en la Universidad de París, donde casi todo Aristóteles es comentado, mientras que en la Universidad de Bolonia solo se explican resúmenes de Aristóteles y se insiste en cambio en la retórica con el de Inventione, lo siento por quizás mi acento, perdón, de Cicerón, y en las ciencias matemáticas y astronómicas, especialmente Euclides y Ptolomeo. Entre los juristas, el decreto de Graciano es el manual básico. En cuanto al derecho civil, los comentarios giraban en torno a la traducción latina de la obra jurídica compilada por el emperador Justiniano, la Spandecta o Digestum. La Facultad de Medicina se apoyaba en Ars Medicinae, no nos vamos a reír del acento de la profesora, colección de textos que comprendía obras de Hipócrates y Galiano, a las que luego se agregaron autores árabes. Este es un texto del autor Jacques Le Goff, de 1990, que habla de los intelectuales en la Edad Media. Acá también tenemos una fuente secundaria. Jacques Le Goff escribe este texto en 1990 de forma muy posterior a los hechos de la época y lo hace a partir de otras fuentes, ¿sí? Acá me vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que busca este autor? El autor en este pequeño párrafo busca resumir más o menos qué era lo que se estudiaba en estas universidades y luego vamos a ver cómo sacar información quizás de estos nombres que no nos dicen mucho si no conocemos sobre el tema, ¿sí? Con esto pasamos al paso 2, que es entender qué me están preguntando. La pregunta es cuál es el rol de las universidades en la recuperación de la cultura clásica. Es decir, los elementos en los que me tengo que centrar en mi respuesta son las universidades y la recuperación de la cultura clásica. Muchas veces ocurre que dentro de la pauta está el ítem de redacción, que implica que la respuesta sea coherente con lo que se me está preguntando. Un error muy común es contestar cosas que no me están preguntando y que no ayudan a contestar finalmente la pregunta que se saca del objetivo. Por ejemplo, en este caso, lo que no me están preguntando es qué son las universidades, cómo surgen las universidades, cuál es el rol de la universidad en la Edad Media, cuáles son las diferencias entre la universidad y los monasterios. Esas son cosas que, si bien las pueden agregar en su respuesta, no puede ser lo central, ¿sí? Lo central es entender y explicar cómo las universidades aportan en la recuperación de la cultura clásica. Y eso es lo que vamos a buscar en las fuentes. Teniendo claro lo que me van a preguntar, pasamos al paso 3, que es buscar dentro de las fuentes qué elementos me sirven para responder la pregunta, ¿cierto? Es decir, aquí tengo que buscar qué me dicen las fuentes sobre el rol de las universidades en la recuperación de la cultura clásica.
La primera fuente, y les va a pasar mucho de que hay fuentes que no aportan gran contenido a la respuesta. En este caso, esto es una fuente más introductoria que explica qué son las universidades, cómo funcionaban, etcétera, y cómo funcionaban las facultades. No me dice directamente algo sobre la cultura clásica. ¿Qué podemos rescatar de esta fuente? Es el final, que hace una afirmación y dice que el rol de estas instituciones en la recuperación y el estudio de los conocimientos de la antigüedad y su posterior difusión fue fundamental. Acá tenemos una afirmación. Lo que vamos a hacer con las otras fuentes es ver por qué esta afirmación nos puede ayudar a responder la pregunta, ¿sí? Esta afirmación la podemos utilizar dentro de nuestra respuesta a modo de respuesta directamente a lo que se está preguntando. Luego vamos a ver las partes de la respuesta y cómo hacer que ésta sea coherente. Entonces vamos a guardar esta sección para saber que esto es lo que nos sirve de esta fuente. En la segunda fuente, como es un video, yo les recomiendo que vean el video y tomen apuntes, obviamente en su cuadernito, sobre las cosas que son importantes. Luego yo les voy a mostrar mis apuntes principales sobre este video. Y en la fuente 3, volviendo un poquito al video anterior, este video tienden a tener mucha información y les va a pasar mucho con las fuentes audiovisuales, así que hay que tener súper claro lo que les decía antes, tener claro lo que me están preguntando y lo que no. Y si yo saco información adicional del video, tener claro que esto no tiene que ser lo principal dentro de mi respuesta. En la fuente 3 teníamos un montón de títulos y un montón de facultades. En general, esta fuente no nos dice mucho si no sabemos quiénes son estas personas, ¿cierto? Nombra, por ejemplo, la Facultad de Artes, y aquí nombra a Aristóteles y a Cicerón. Luego, la Facultad de Ciencias, Matemáticas y Astronómicas, y aquí menciona a Euclides y Ptolomeo. Luego habla de los juristas, y aquí habla de Graciano. Luego del derecho civil, y aquí va a mencionar a Justiniano. Y finalmente, la Facultad de Medicina, donde va a nombrar a Hipócrates y Galeno, ¿sí? Entonces tenemos un montón de facultades y un montón de nombres. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer cuando no tengo muy claro lo que se refiere a una fuente? Es buscar información sobre estas personas que me están nombrando, ¿sí? Siempre, chiquillos, cuando en una fuente no les quede claro algo, no sepan bien a qué se refiere, si la fuente menciona un texto, menciona un autor, traten de buscar quiénes fueron estas personas, ¿sí? Aquí yo sinteticé un poco lo que se refiere a esta fuente. Puse las facultades que están en la fuente y las personas. ¿Y qué fui haciendo? Fui buscando el periodo en el que vivieron y los lugares. Vamos a darnos cuenta que los lugares de las personas que se estudiaron, el más posterior es del 565, ¿sí? Cuando ya estamos en el Imperio Romano de Oriente. Yo creo que recuerdan eso de las guías anteriores. Pero casi todos son de Grecia, Roma, Grecia, Roma, Grecia y Roma. Luego dice que al final se agregan algunos autores árabes. Nos está nombrando que en general en estas facultades la mayoría de las personas que se estudian son de herencia clásica, es decir, son personas que vivieron en Grecia o en Roma y a los cuales se accede a sus textos de manera posible. En el paso 4 lo que hacemos es organizar la información. Cuando ya identificamos aquellos elementos importantes, hay que ordenarlos de tal forma que la respuesta en sí sea coherente dentro de sí y con lo que se está preguntando. Lo que yo les sugiero es utilizar un formato como este cuadro, donde van a poner las fuentes que están utilizando y qué es lo que sirve de cada una de las fuentes. En el caso de la fuente 1 nosotros habíamos hablado que no entrega tanta información, pero que sí nos va a servir para contestar la pregunta. En este caso sería el rol de estas instituciones en la reparación y el estudio de los conocimientos de la antigüedad y su posterior difusión fue fundamental. En el caso de la fuente 2, la filosofía dominante era la de Aristóteles, que había llegado a Europa a través de los centros de enseñanza árabe. La filosofía medieval, la escolástica, se proponía fundamentalmente sistematizar la concepción cristiana del mundo en términos aristotélicos. El representante más célebre de esta corriente fue Santo Tomás de Aquino. Y la fuente 3, que es la enseñanza, consistía esencialmente en un comentario de textos y los autores variaban según las fechas y los lugares. En las universidades de París y Bolonia,
En sus facultades de arte, ciencias, derecho y medicina, los autores estudiados eran de Grecia y Roma, es decir, en estas facultades se estudiaban textos de la cultura clásica. Si se dan cuenta, acá podemos identificar dos formas de sacar información de las fuentes. Una, donde yo la saco de manera textual, es decir, extraigo la cita tal cual como viene en la fuente y en la cual voy a utilizar comillas, pero también lo puedo hacer sintetizando las ideas que presenta la fuente, como es este caso donde no se utilizan las comillas, pero donde luego sí tengo que hacer referencia a que esta idea es de la fuente 3. Con esto vuelvo a organizar la información. Lo que está en azul es exactamente lo que estaba antes. La fuente 1 la voy a utilizar para responder la pregunta, entonces va a ir en un comienzo. Y luego voy a armar los argumentos en base a la fuente 3 y la fuente 2. En este caso considero que es más importante partir por la fuente 3, que habla directamente de las universidades, y luego de la fuente 2, que habla de la influencia de las universidades en la sociedad a partir de la utilización de los autores clásicos. En este caso lo que tengo que hacer es reorganizar esta información para que sirva a mi respuesta. Entonces digo, el estudio de autores como Aristóteles en estas instituciones llevó a que su filosofía fuera la dominante durante la Edad Media, sirviendo incluso de base de la escolástica, que se proponía fundamentalmente sistematizar la concepción cristiana del mundo en términos aristotélicos. Entonces lo que tengo en este cuadro es cómo yo organicé mis fuentes para luego con esto redactar la respuesta. Con todo lo anterior listo, pasamos al paso 5, que es la respuesta a la pregunta. ¿Cómo debo responder? Para que mi respuesta esté completa, tengo que tener al menos estos 3 elementos, ¿sí? Primero tengo que contestar la pregunta. Muchas veces la gente se pasa directamente a los argumentos, pero no se entiende qué es lo que están apoyando con estos argumentos. La idea es poder tener una idea central, que es la respuesta a mi pregunta. Para esto, puedes utilizar la redacción de la pregunta como base, es decir, transformar lo que se está preguntando en una respuesta. Luego, viene el segundo paso, que es argumentar en base a las fuentes. Para esto, debes organizar la información de las fuentes para que apoye la respuesta dada en un comienzo. Y finalmente el cierre. Al finalizar la pregunta puedes hacer una pequeña síntesis o reflexión, pero esto es opcional. Como respuesta general a la pregunta, lo que yo voy a ir haciendo es mostrando cómo pasé de esto a esto, ¿sí? Entonces, teníamos la fuente 1, que dijimos que la íbamos a utilizar para la respuesta. No la vamos a utilizar completa, sino solamente desde la recuperación en adelante. En este caso, para otras preguntas, si me preguntan cuál fue el rol de las universidades en la recuperación de la cultura clásica, yo tengo que decir, el rol de las universidades en la recuperación de la cultura clásica fue, y luego de eso doy mi respuesta. En este caso, como dijimos que íbamos a utilizar la fuente 1 como respuesta a la pregunta, vamos a hacerlo así, tal como señala la fuente 1, el rol de las universidades en la recuperación y el estudio de los conocimientos de la antigüedad, que es lo mismo que la cultura clásica, y su posterior difusión fue fundamental. Aquí tenemos los elementos mínimos para poder responder esta pregunta. Luego de eso nos vamos a los argumentos. Dijimos que íbamos a partir con la fuente 3, ¿sí? Vamos a hacerles algunas transformaciones a la redacción de la fuente, pero recuerden que siempre manteniendo lo esencial. Si voy a mantener textual algo que venía en la fuente, tengo que utilizar comillas. En cambio, si voy a explicar ideas de la fuente, no tengo que utilizar las comillas, pero sí tengo que decir que estas ideas provienen de la fuente. Así, yo digo que esto de que fue fundamental mi afirmación se deduce a partir de la fuente 3, que analiza los programas de estudio donde la enseñanza consistía esencialmente en un comentario de textos y los autores variaban según las fechas y los lugares. La fuente profundiza explicando que las universidades de París y Bolonia, en sus facultades de arte, ciencias, derecho y medicina, los autores estudiados eran de Grecia y Roma, es decir, en estas facultades se estudiaban textos de la cultura clásica. Entonces aquí vemos que en estos programas de estudio lo que me dice este párrafo, la cultura clásica va a ser fundamental dentro de la enseñanza. Y con esto se reafirma lo que yo estaba contestando. La fuente 2 refuerza esta idea, es decir, refuerza la idea de la fuente 3, explicando que el estudio de la cultura clásica influye en los filósofos de la época, como el estudio de la filosofía aristotélica, que sirvió de base de la escolástica,
que se proponía fundamentalmente sistematizar la concepción cristiana del mundo en términos aristotélicos. Esto se relaciona también con el estudio de los autores clásicos en las universidades. En esta época las personas eran en su mayoría analfabetas y los centros donde se va a llevar a cabo los estudios van a ser las universidades y los monasterios. Por eso yo doy un cierre que dé sentido a lo que estoy diciendo antes. Digo, así, a partir del estudio de los textos clásicos en las universidades, se recupera el saber de esta cultura, la cual va a comenzar a influir en el pensamiento de las personas que tenían acceso a esta educación. Estamos diciendo que esto no ocurre para todos. Finalmente, si se dan cuenta, dividimos la respuesta, argumentos y cierre. Cuando yo publico mi respuesta, saco estas etiquetas y me va a quedar así. Si se dan cuenta, la respuesta queda claro que estoy respondiendo. Voy a tener 2 argumentos y finalmente un cierre. Incluso visualmente se entiende que mi respuesta va a estar ordenada. Para cerrar esta actividad vamos a hacer una breve síntesis y luego les voy a dar algunos consejos para su evaluación final en base a lo que aquí revisamos. Como síntesis, recuerden siempre que junto con los contenidos trabajan habilidades que son imprescindibles para lograr aprendizajes significativos. Recuerden que estas habilidades las van a estar trabajando hasta segundo medio. Algunas de las habilidades trabajadas son el análisis de fuentes y la comunicación, que son las que trabajamos principalmente en esta cápsula. Para analizar una fuente debes seguir los pasos indicados: leer la fuente, analizar la pregunta, identificar los elementos que me sirven para responder la pregunta en la fuente, organizar la información extraída de la fuente y contestar finalmente la pregunta. Algunas de las cosas que me puedo preguntar al momento de analizar una fuente son: ¿quién es el autor?, ¿de cuándo es la fuente?, y cuál es la intención del autor y de qué trata esta fuente finalmente. Con esto pasamos a la evaluación final. ¿Sí? Esta es la guía de la evaluación final. Aquí podemos ver que lo que van a evaluar es la unidad 3, la Edad Media, el nacimiento de la civilización europea. El objetivo de aprendizaje de esta guía es el OA12, analizar las transformaciones que se producen en Europa a partir del siglo XII, considerando el renacimiento de la vida urbana, los cambios demográficos, las innovaciones tecnológicas, el desarrollo del comercio y el surgimiento de las universidades. Con esto, nosotros nos vamos a algo súper importante, chiquillos, que es el objetivo de la actividad. Esto nos dice qué es lo que tienen que lograr hacer en esta evaluación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la actividad que hicimos, primero venía un objetivo y de este objetivo se sacaba una pregunta? Es decir, el objetivo me indica qué es lo que tengo que hacer y se relaciona estrechamente con las preguntas. En este caso es relacionar el brusco descenso de la población de la época con el declive del sistema feudal, comprendiendo los cambios ocurridos y su impacto en la configuración socioeconómica. Y el segundo es comparar el impacto de la peste negra en la economía y demografía de la Baja Edad Media con lo que ocurre actualmente con el coronavirus. Entonces tenemos que ser capaces de lograr ambas cosas. Con esto vamos a las preguntas, que es: ¿por qué el descenso de la población contribuye al declive del sistema feudal? Nosotros, que ya sabemos que tenemos que analizar las preguntas, lo que tenemos que buscar en la guía es todos los elementos que llevan al descenso de la población y cómo esto provoca el declive del sistema feudal, ¿sí? Es decir, por qué esto es una consecuencia de este descenso de la población. Explica a partir de la crisis del siglo XIV y las transformaciones socioeconómicas, es decir, aquí nos están diciendo de dónde tenemos que, cómo tenemos que fundamentar nuestra respuesta y cuáles tienen que ser nuestros argumentos, ¿cierto? Y el segundo es: qué continuidades y cambios existen entre la peste negra en la Baja Edad Media y el coronavirus en la actualidad. Acá tenemos que relacionar 2 elementos, es decir, nuestra respuesta tiene que explicar cómo fue la peste negra en la Baja Edad Media, cómo es el coronavirus en la actualidad y ver qué cosas se mantienen y qué cosas son distintas. Aquí tenemos que establecer al menos 2 cambios o continuidades demográficas y 2 económicas, en este caso. El contenido de la peste negra y el fin de la Baja Edad Media. Y acá nosotros nos vamos a lo que sabemos ahora, que es lo más importante, que son las habilidades de la guía, que en este caso serían analizar elementos de continuidad de cambio, que es lo que vamos a hacer en la pregunta 2. Analizar información y utilizarla como evidencia para elaborar y responder preguntas. Esta habilidad la vamos a usar tanto en la pregunta 1 como en la pregunta 2. Formular preguntas significativas e inferencias, fundamentar opiniones, comparar puntos de vista, evaluar alternativas de solución, establecer relaciones de multicausalidad, evaluar información. Esto también es algo que vamos a aplicar a ambas preguntas. Y finalmente,
comunicar los resultados de sus investigaciones de forma oral, escrita y por otros medios, ¿cierto? Que es lo que vamos a hacer aquí. No nos vamos a detener a analizar las fuentes, solo quiero que recuerden que esta guía va a estar dividida en 3 secciones, cada una enfocada a una de las preguntas, ¿sí? Así esto va a ser mucho más fácil, de hecho cada sección tiene su propio objetivo. Recuerden responder las preguntas chiquititas porque esto les va a ayudar a contestar la respuesta final. Y por último, recuerden siempre contestar a partir de lo que va a ser la rúbrica de evaluación. Aquí les va a indicar qué es lo que tiene que tener su pregunta y cuáles son los diferentes puntajes y opciones para contestar. Y esto sería todo en esta ocasión. Espero que esta cápsula les sirva mucho para su evaluación final, que este proceso sea de aprendizaje significativos y que nos volvamos a ver en un próximo video. No sé, suscríbanse al canal, es mi primer intento como youtuber.